Pues seguimos con todos vosotros. Son ahora mismo las 11:33 de la mañana y vamos a hablar de otro tema, ¿no? Hemos estado hablando un poquito con Ángel Bravo, repasando la actualidad, y ahora vamos a hablar un poco de libros. Vamos a tener aquí en San Martín de Valdeiglesias el próximo viernes, concretamente, una presentación. Normalmente las presentaciones son de un libro, pero nuestra siguiente invitada es más valiente y va a presentar varios. Así que vamos a hablar con ella un poquito de todo ello. Vamos a charlar los próximos minutos con Inma Martín, que ya está con nosotros. Buenos días, Inma, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, que vas a presentar varios libros, no solo uno, ¿no? Sí, voy a presentar toda mi bibliografía. Ajá, así de golpe, ¿no? Sí. ¿Cómo es esto? Pues principalmente es porque yo no escribo de un género en concreto, sino que escribo terror, escribo novela, que no es de terror, y luego pues tengo manuales, tengo poesía. Entonces, claro, como es de todo un poco, pues para que vean todo el abanico que tengo, ¿no?, de posibilidades dentro de la literatura. Ajá, sí, porque esto... No sé, tampoco yo si es muy habitual, ¿no?, que un mismo escritor escriba de tanto género. O normalmente se centran en novelas, se centran en terror, se centran en poesía. Normalmente hacen eso. Bueno, hay algún autor, ¿cómo se llama este? Es un autor japonés que escribe novelas, es el de Tokyo Blues, y él, cuando termina de hacer una novela, escribe algo diferente. Por ejemplo, hay un libro que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr?, porque él se dedica a hacer maratones. Ajá. Y a lo mejor para un poquito y escribe de otra cosa, pero es muy raro. O por ejemplo, tienes a Stephen King, que a lo mejor quiere variar un poco y escribe con su seudónimo. ¿Puede ser Murakami? Murakami, bien, eso, que no me salía. Pues creo que ese libro lo tengo yo, el de correr. Juraría que le tengo yo. Bueno, pues es una trayectoria versátil la tuya en ese sentido. Cuéntanos un poco cómo empezó tu aventura de escribir. Pues a ver, yo es que estudié guión de cine y televisión en la escuela TAI, y claro, y al terminar, es que justo terminé el año en que los guionistas de Hollywood estaban en huelga y estaba, bueno, y también en España, pues te enteras de lo que cobran los guionistas, lo mal que estaban en la tele, etcétera. Y dije, por aquí no me voy a meter, porque además ya tenía compañeras que me dijeron, piénsatelo bien, lo de meterte en la tele, ¿eh? Y ya dije, bueno, pues me meto a hacer novelas, a escribir, porque de antes ya me venía, por eso estudié guión. Claro. Y ya tiré por ahí, ya tenía un libro escrito sin acabar, que todavía sigue ahí, ya lo retomaré. Y ya me puse con este tema, porque no podía caer en saco roto todo lo que había estudiado. Claro, qué injusto, ¿no? Es a veces el mundo de la televisión, porque los guionistas son fundamentales y luego al final pues está todo muy mal repartido. Sí. Claro, además ellos trabajan en equipos de más o menos 6 guionistas por serie, pero claro, es mucho estrés. Claro, tú ten en cuenta que de semana a semana tienen que hacer el guión del siguiente capítulo. Sí o sí, además. Sí, o sea, es un mundo muy duro. El rodaje igual, pero vamos, requiere que te guste mucho. Ya. Bueno, hablemos un poco de tus libros, porque son varios. Normalmente en este tipo de entrevistas nos centramos en el libro y hablamos de él. Tú lo tienes más difícil, son varios libros, así que cuéntanos, bueno, pues un poco con cuál te quedarías tú, cuál es el que podrías destacar quizá un poquito más, o el que ha tenido más éxito. Yo destacaría, el que haya tenido más éxito son las 2 novelas, Cuando lloran los cerezos y La sencillez del ginkgo, que además están relacionadas. No es que sea una secuela ni una precuela, sino que el primero que escribí fue Cuando lloran los cerezos, y de ese libro hay un personaje que luego lo cogí y escribí su historia en La sencillez del ginkgo, y de hecho la mitad del libro de La sencillez y la mitad del libro de Cuando lloran los cerezos se unen. Entonces cuento los puntos de vista desde diferentes personajes. Sí.
Entonces, da igual el libro que te leas primero, aunque yo siempre recomiendo que se lea el que salió primero, que fue Cuando lloran los cerezos, pero da igual, te puedes leer el que sea porque te vas a enterar de la historia, desde diferentes puntos de vista, pero es lo mismo. Están como enlazados, claro. Están enlazados, sí. Perfecto. Esto en cuanto a las novelas, ¿y qué más tienes? Pues tengo 3 libros de relatos cortos. Uno es 13 cuentos misceláneos, que son de terror, ciencia ficción. Luego tengo 13 escalofríos, que es todo de terror. Y luego tengo 13 brujas, que habla acerca de las brujas a lo largo del tiempo, pues desde brujas reales o mujeres que eran curanderas y las tachaban de brujas, o cojo cuentos, por ejemplo el de Blancanieves o el de Hansel y Gretel y les doy una vuelta. Sobre brujas en general. En general. No sé si alguno de estos géneros te tira más que otro. A ver, es que las novelas que están ambientadas en Japón me tira mucho porque a mí es un país que me encanta. Estuve en el 2018, en verano del 2018 estuve allí. Lo que pasa es que, claro, el terror también lo toco porque lo he mamado desde pequeña. Porque en mi casa se veía mucho terror, muchísima ciencia ficción por parte de mi padre, que era cinéfilo, le gustaban muchísimo los libros. Y claro, es que no... Me decía un amigo mío, ¿por qué no te decides por un género en concreto? Y yo decía, es que no puedo. No puedo porque... Cuando me pasa como Murakami, que cuando termina una novela es como que para desintoxicarse de ese género un poquito, dejarlo descansar, se va a escribir otras cosas. Para echarlo de menos, a lo mejor, claro, luego y volver con más. Para volver con más, claro. sí. Oye, lo diría Japón es un impacto más. Me imagino que te encantaba Japón, querías ir y no sé si cuando llegaste allí te llamó la atención, no era lo que esperabas. Yo solamente te digo que cuando volví de Japón me eché a llorar. O sea, yo aluciné porque además fui cuando todavía no había terminado la segunda novela y además ese año me puse a aprender Aikido porque la primera novela trata de Kendo y la segunda es de Aikido. Y claro, yo llegué allí a Japón, empecé a ver todo el comportamiento de la gente, la educación, los lugares, hacía un calor que te morías pero daba igual. Y claro, yo salí impactada de allí y cuando llegué de vuelta a España me acuerdo que pues era verano, hacía mucho calor, nos fuimos mi marido y yo a la piscina y de repente estoy sentada y se me empiezan a caer las lágrimas y decía, ¿qué te pasa? Y yo decía, que ya no estamos en Japón. ¿Te habías quedado allí? ¿Te da gusto? Sí, impacta mucho porque al principio da un poco de miedo porque claro, es un idioma tan distinto. Sí, me imagino que... Pero la gente es tan educada que llega un momento en el que te empiezas a encontrar bien y claro, también es verdad que no es lo mismo ir de turista que vivir allí. Pero es que es una maravilla, es que es otro mundo. Ya. Yo me estoy acordando ahora de la película esta Lost in Translation, no sé si la viste, sí. Que no sé si refleja realmente todo lo que es aquello de Japón. Hombre, por un lado sí, porque tienen a veces un humor o una cosa que... Pero vamos, nosotros no nos pasó porque nos sentíamos muy adaptados a ellos porque hay ciertas cosas que coincidimos con esas personas y luego estuvimos con un matrimonio que ella estuvo hace años aquí en España, en Talavera de la Reina, en la escuela de arte, que mi cuñado es el director, bueno, le van a hacer ahora director. Y le estuvo enseñando mi cuñado cerámica a esta chica japonesa. Entonces luego mi cuñado dijo, oye, que va a ir mi cuñada para allá si queréis quedar con ella. Y vamos, una gozada porque ella ya estaba un poco españolizada y nos lo pasamos muy bien. Y con el marido solo hablaba inglés, ella solo hablaba japonés y español. Entonces entre los 3 idiomas nos entendíamos. Os fuisteis apañando, ¿no? Sí, y muy bien, súper bien. Bueno, volvemos a tus libros. La poesía también te da por ahí, que es un género complicado, claro. Sí. Para mí, a mí me parece muy... Para mí es el más complicado. Y realmente, a ver, ahí dentro de ese libro hay parte de poesía tal cual, pero también hay prosa poética, no prosa tal cual. Y es un libro que está escrito bajo seudónimo. El seudónimo es Cita Castaño Ros, que es el nombre de mi bisabuela y luego los apellidos de mis 2 abuelas maternas,
o sea, materna y paterna. Y bueno, y es un libro un poco duro de leer porque, bueno, hay partes, hay relatos y historias bonitas, pero luego hay partes duras porque fue una época en la que yo no estaba bien, lo pasé muy mal con una pareja que tuve, entonces lo iba plasmando en un cuaderno y al final lo saqué. Suele pasar, ¿no? Que el autor, al final el escritor, transmite en sus obras lo que está viviendo, lo que está asistiendo. Es difícil evadirse de tu situación personal y hacer otro tipo de cosa cuando escribes, supongo. Sí, y es que, ¿sabes qué pasa? Que, bueno, en este caso sí te das cuenta, pero en la novela del Ginkgo, que lo escribí más o menos a la vez que el de poesía, pues casi no me daba cuenta que yo iba volcando ahí lo que me iba pasando, y cuando ya a posteriori lo leí, cuando ya estaba acabado, pues dije, Dios mío, qué duro, ¿no? Pero era lo que se lleva adentro, lo plasmas de otra manera, pero está ahí. Perfecto. El dolor. Bueno, vayamos a la presentación. ¿Cómo surge lo de presentar tus libros aquí en San Martín? Pues a ver, surge pues porque yo me mudé a Pelayos de la Presa en septiembre del año pasado. Somos vecinos. Sí, pues yo vivo pues por el Mirador de Pelayos, por ahí. Y nada, y como me mudé, pues yo venía de Aranjuez, que allí ya hice presentación, me entrevistaron en la SER de allí de Aranjuez y quería darme a conocer un poquito por aquí. Y nada, y me puse en contacto con el ayuntamiento, oye, con con cultura, oye, ¿qué os parece si hacemos una presentación? Y dijeron, bueno, sin problema, tal. Y en septiembre voy a ver si en Pelayos de la Presa, cuando inauguren un punto de lectura que van a hacer, pues también. Y porque me gusta conocer a la gente de mi alrededor y ahí contarles un poquito qué les puedo yo contar a través de mis libros, ¿no? Claro, sí, es de lo que se trata al final también, porque al final escribes también para los demás, no solo para... No solo para mí, claro, porque hay muchos autores que escriben para ellos mismos y hay veces que lo lees y lo entiendes, pero claro, no lo terminas de entender porque a lo mejor es una vivencia muy personal, pero yo intento escribir para los demás. Además, tengo una manera de escribir que me lo dice, por ejemplo, mi marido, que mi marido no es un gran lector, y dice, yo gracias a ti estoy leyendo más, dice, porque es una escritura que engancha. Dice, tus libros, dice, son como para personas que no leen, porque engancha, porque tengo una manera de escribir. Yo, de hecho, cuando plasmo mis novelas, antes de escribirlas, las divido como si fuese un guión. Por escenas, en lugar de por capítulos, luego ya hago los capítulos, pero en mi cabeza es como si fuese una película. Sí, aplicando los conocimientos que tienes, claro. Efectivamente, lo que has estudiado. Claro, yo lo hago como... Sale al final. Sí, y ayuda mucho, porque luego cuando lo lees es más... Más dinámico. Es muchísimo más dinámico, es como si estuvieses viendo una película, que te pasa con muchos libros, pero hay otros que a lo mejor se centran más en la narrativa, en la descripción y lo mío, vale, yo hago descripciones, pero me centro más, por ejemplo, en los diálogos, en las emociones, para que se enganche el lector realmente. Es tu estilo también, hay que todos los escritores tienen el suyo, evidentemente. Efectivamente. Muy bien, pues se nos va acabando el tiempo, Inma, y solo quiero que nos recuerdes dónde y cuándo es la presentación. Pues es este viernes a las 7 en el Café Teatro de San Martín de Valdeiglesias. Y bueno, es entrada libre, supongo. Es entrada libre, totalmente gratuito. Y bueno, ahí tendréis acceso me llevaré todos los libros porque habrá venta de libros. También me llevaré los de meditación, chakras, que de eso no he hablado. Sí, ¿verdad? Que tengo manuales de pues, Medita y sé feliz, que es de meditaciones casi todas de Kundalini Yoga. El de chakras, que es el último libro que he sacado, que es pues, acerca de los chakras. Además es desde un punto de vista que no suele ser habitual dentro de la explicación de los chakras. Y luego el manual de Pilates suelo. Sí, porque también haces Pilates, yoga, etcétera, y también escribes sobre ello, claro. Sí.
lógicamente. Tiene que salir todo Son lo que muchos llevas años, dentro. llevo más tiempo haciendo yoga que escribiendo. O sea que... Al final todo, o sea, lo que es la persona se plasma en la escritura, está clarísimo. Claro. Pues nada, Inma Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos que vaya muy bien la presentación y que te des a conocer como deseas en la comarca. Y para nosotros ha sido un placer también contribuir y charlar contigo un ratito. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias y lo dicho, que vaya todo muy bien. Gracias, hasta luego.